Vaya conmigo a su Biblia. Vamos a estar leyendo el texto en Hechos, capítulo 9, versos 1 al 9. Hechos, capítulo 9, versos 1 al 9. ¿Lo encontró? Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos de los que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Padre Celestial, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te pedimos esta mañana, como hijos e hijas tuyos, Señor, que tú nos puedas hablar. Si hay algo que necesitamos constantemente, es ser alimentados por tu palabra, Señor, corregidos por ella. Por lo tanto, te rogamos como iglesia local que tú nos hables, Señor, y que nuestros oídos puedan estar atentos a lo que tú tienes que decirnos esta mañana a través de tu palabra. He colocado a esta predicación: evaluemos nuestra conversión. Evaluemos nuestra conversión. Quisiera comenzar con una pequeña cita que se llama La conversión y sus efectos. Cuando una persona se ha vuelto a Dios, hasta los más simples actos lo manifiestan. Un lechero que tenía la costumbre de aguar la leche fue convertido. Y todos pudieron constatarlo, ya que no solo cambió él, sino que también cambió la leche que él vendía. Una mujer que desde hacía tiempo compraba su leche, se lo hizo notar un día y le preguntó si había adquirido mejores vacas o mejores pastos. No, señora, contestó él, tengo las mismas vacas y pastan en los mismos campos. La razón de la mejoría de la leche consiste en que cuando hace algunas semanas fui convertido, la leche también cambió. Así se manifiestan los frutos de la verdadera conversión. La salvación es por fe, amados hermanos, pero la fe nunca queda sola. Le sigue una profunda transformación. El primer punto de nuestra predicación esta mañana es Saulo, enemigo de Dios. Y eso lo podemos ver reflejado en los versículos 1 y 2. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno de los que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. El apóstol Pablo, iglesia, era un asiduo enemigo de la iglesia de Cristo. Estuvo presente, de hecho, en la muerte del primer mártir que se nos relata en el libro de Hechos, que es Esteban. En 8:1 leemos: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. El objetivo de la vida de Pablo, o de Saulo, era terminar con la iglesia de Cristo. Ese era su mayor propósito en la vida. Y estaba amparado bajo un celo religioso. Él se movía por una religión heredada, ¿cierto?, a hacer esta gran tarea en su propio término. Pero esta realidad de enemistad que el apóstol nos representa aquí no es solo exclusiva de él, sino que también es la experiencia de cada uno de nosotros. Antes que el Señor nos alcanzara por su gracia, ¿a quién servíamos? ¿Cuál era el propósito y meta de nuestra vida? Colosenses 1:21 dice: y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras,
Así estábamos nosotros. La Reina Valera traduce este mismo versículo de la siguiente manera: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ese es el perfil de cada uno de nosotros, el de Pablo, el de los colosenses. Y sin duda nuestros pensamientos y nuestro actuar, iglesia, no estaban sujetos a Dios previo a nuestra conversión. Así como Pablo perseguía a la iglesia, nosotros también perseguíamos, tal vez no a la iglesia de manera literal, pero perseguíamos nuestras propias metas, nuestras propias realizaciones. Busque ahora, por favor, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Leamos detenidamente este pasaje porque lo grafica de manera muy completa. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Se da cuenta? Los delitos y los pecados deben ser parte de nuestro pasado. No solo eso, dice el apóstol Pablo, siguiendo la corriente de este mundo. Por lo tanto, ¿qué sigue el mundo? Sus propios pecados, sus propios delitos. Y no solo eso, sino que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. No era solo una cuestión de afectos, era también una cuestión espiritual. Vivíamos bajo el dominio de Satanás. Si usted no se ha dado cuenta de eso aún, quizás hoy es un buen tiempo para que pueda apercibirse de aquello. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales el apóstol Pablo ahora se incluye. También todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Se da cuenta? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos en la corriente de este mundo bajo el príncipe de la potestad del aire, y también vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, esta experiencia del apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia es singular en un sentido, pero también nos alcanza a cada uno de nosotros. Amén. Los colosenses, los efesios y todo ser humano que ha puesto un pie sobre este planeta Tierra está representado en este perfil. Perseguíamos nuestros propios propósitos, nuestra realización personal, perseguíamos nuestros sueños, pensábamos, y espero que tú ya no pienses de esa forma, que éramos nuestros propios señores, dueños de nuestro destino. Y sin embargo, la Escritura nos dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás mismo. Seguíamos la corriente de este mundo. Y esto no es particular de algunos de los que son más malos a nuestro propio criterio, sino que es la realidad de todo ser humano. Eso éramos tú y yo, amado hermano. Por decirlo así, íbamos camino a Damasco. Tú y yo íbamos camino a Damasco antes que el Señor nos encontrara, siguiendo nuestro desorientado corazón que estaba preso de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. El segundo punto de la predicación, en los versos 2 y 3, la traumática conversión de Saulo. Y leemos allí: y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo en este contexto estaba realizando sus propios planes. Diríamos hoy en un lenguaje actual, estaba realizando sus sueños. El apóstol Pablo, ¿no? Saulo, hasta aquí se nos relata como Saulo. Pero sin importar su motivación, porque era una motivación de carácter religiosa, esto es interesante de ver, hermano, seguía actuando según la carne. Es decir, que podemos revestir ciertas motivaciones de religión y aún estar actuando en la carne. Esa es la experiencia del apóstol Pablo. Sin embargo, era, como hemos dicho, un enemigo de Dios. Esta escena fue tan potente
cuando nosotros leemos, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo al caer a tierra. No dice si el apóstol iba en un caballo, en una mula, en un burro, solo que cae a tierra. Oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue tan potente esta experiencia que cuando vemos en el verso 5 lo que el apóstol posteriormente dice: ¿quién eres, Señor? Él se da cuenta inmediatamente de que estaba frente a algo mayor que él. Yo creo que el verso 3 y 4 nosotros no lo alcanzamos a dimensionar. Fue algo extraordinariamente potente. Y cuando el apóstol Pablo responde en el verso 5, ¿quién eres, Señor?, está dando cuenta de eso. Fue algo, podríamos decir, instantáneo. Ocurrió en un instante. Un hombre con el corazón lleno de odio hacia la iglesia, con la motivación, con los recursos, con los permisos, ¿no?, de esta gente de Jerusalén para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco, cambia en un cerrar y abrir de ojos al encontrarse con Jesucristo resucitado. Este experimentado religioso, criado a los pies de Gamaliel, versado en la ley de Moisés, no levanta ni un solo argumento frente a esta experiencia tan extraordinaria. Su pregunta fue: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta del Señor Jesucristo dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hemos dicho en otras oportunidades, es interesante la respuesta del Señor, porque hace una conexión íntima entre Jesucristo y su iglesia. Porque ¿a quién estaba persiguiendo efectivamente Saulo? A la iglesia. Entonces Jesucristo se identifica él mismo como la iglesia. Es su iglesia, es su cuerpo. Le estaba persiguiendo a él, en otras palabras. Sin ningún tipo de argumentación lógica ni teológica, este hombre queda mudo, rendido delante de la presencia del Señor. Está experimentando una conversión singular en algún aspecto, pero también una conversión que nos alcanza incluso a nosotros hoy. No en este ámbito, ¿no?, de algo tan extraordinario, pero sí en el ámbito de lo espiritual. Porque Pablo en este momento pasa de ser un muerto espiritual, siguiendo sus propios propósitos, a tener vida espiritual para vivir a los propósitos de Dios. Y es lo mismo que ocurre cuando un creyente viene en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor. Pasa de manera efectiva de muerte a vida espiritual. Algunos quizás, como Saulo, pensábamos que nuestras vidas buenas y agradables eran suficientes para estar a cuentas con Dios. Ese es el moralismo. Y otros llegaron heridos producto del pecado, con matrimonios rotos, hogares disfuncionales, hábitos pecaminosos enquistados, otros perfeccionistas. Todo eso que he mencionado es carne, iglesia. Todo eso es carne. En Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, así como al apóstol Pablo se le presentó Jesucristo resucitado, aquí ya de manera más colectiva, el apóstol Pablo, hablando a los efesios, o más bien escribiendo, dice: pero Dios, cuando Cristo llega a tu vida, no llega con este destello singular del apóstol Pablo, que sucede precisamente porque él era un instrumento escogido, el apóstol a los gentiles, iba a desarrollar una gran tarea. Pero aquí sí podemos sentirnos más fácilmente representados cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No experimentamos la confrontación cara a cara del apóstol Pablo, pero existe una particularidad en el apóstol Pablo, como dije antes. Él es el apóstol a los gentiles. Pero todos quienes hemos venido a las plantas del Señor, hemos necesariamente experimentado en esencia una conversión traumática
así como la que sufrió el propio apóstol. El verso 13 de 1 Corintios capítulo 12 dice: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, el mismo espíritu, ¿no? El mismo poder que confrontó al apóstol Pablo y que le hizo venir a vida, es el mismo poder, es el mismo espíritu que nos hace venir a vida espiritual a nosotros también. Hemos pasado de muerte a vida espiritual. Y lo que sigue a este paso de muerte a vida espiritual, esa vida que antes vivía bajo el príncipe de la potestad del aire, que vivía según la carne, que vivía según la corriente de este siglo, ahora debe vivir, iglesia, o más bien debemos vivir para los propósitos de Dios. Y es allí quizás donde está el meollo de esta enseñanza. Y la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer de manera honesta esta mañana, mirándonos en el espejo de la palabra: ¿estamos viviendo como personas convertidas realmente? Y la pregunta tal vez más seria: ¿estamos realmente convertidos al Señor? En la experiencia del apóstol Pablo, la conversión da una nueva dirección. Él iba atrapando cristianos, amarrándolos para llevarlos a Jerusalén, y ahora resulta que se va a transformar en el mensajero más dotado, poderoso y usado del Nuevo Testamento para llevar las buenas nuevas de salvación. Dígame si eso no es un cambio de dirección. En ese sentido, la conversión es necesariamente traumática y reorientadora. La conversión, cuando el Espíritu Santo nos da vida, nuestros propósitos de vida deben cambiar, nuestra manera de ver la vida debe cambiar, nuestros sueños deben cambiar. Verso 6 dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Desde este preciso instante, el apóstol renunció a sus planes. Aunque no tenía claridad absoluta de todo lo que Dios pretendía hacer con él e iba a hacer efectivamente con él, su disposición fue distinta. ¿Se da cuenta? Pasó de perseguidor a estar humildemente: ¿qué tengo que hacer? Es esa la experiencia de la verdadera conversión. Pasamos de vivir para nosotros a una disposición de vivir para el Señor, aunque no tengamos claro el futuro respecto de lo que el Señor quiere que hagamos. Pero hay en nuestro corazón una nueva vida de Dios, un nuevo impulso, una nueva forma de mirar, una nueva forma de hacer, una nueva forma de soñar. Por eso es que es tan peligroso, hermanos, el Evangelio de la prosperidad. Porque quiere introducir aquí propósitos carnales. A la nueva vida que Dios nos da quiere ensuciarla con propósitos de este mundo. Más adelante en Hechos capítulo 9, versos 13 y 16, se nos habla un poco de lo que Dios pretendía hacer con el apóstol Pablo. De hecho, Dios se lo dice a Ananías. ¿Sí? Ananías quien recibe a Pablo y quien es instrumento para que él vuelva a ver en el fondo, porque hasta este punto estaba ciego. Y obviamente Ananías conocía el historial del apóstol Pablo. Él era un comprometido perseguidor de la iglesia, entonces tuvo sus reparos. Y el Señor tuvo que argumentar con Ananías. Le dice: pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve. Y aquí está ese propósito, ¿no?, particular en el apóstol. Ve, porque él
es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Va a ser instrumento de Dios, Pablo, pero también va a tener que sufrir. ¿Se acuerda cuando estábamos en Filipenses? El apóstol escribía allí: sé vivir en abundancia, sé tener escasez, por todo y en todo he sido enseñado. De aquí en adelante hablaremos de Saulo el siervo, un esclavo al Señor, por amor, fundando iglesias, dando instrucción apostólica en ellas, sufriendo, pasando escasez, siendo instrumento escogido por Dios para escribir buena parte del Nuevo Testamento. Pero esta reorientación de prioridades, iglesia, no es solo para Pablo, no es una característica particular para él. Y por ejemplo, tenemos el caso de la iglesia en Tesalónica, que fue una iglesia que en este sentido asumió el desafío de la conversión y de los cambios. Dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versos 3 y 4, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así vivían estos tesalonicenses. Sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes. ¿Se da cuenta? El que es llamado por Dios, el que ha sido escogido por Dios, tiene un modo de comportarse distinto al que tenía antes, diferente al que tenía antes. Más adelante en capítulo 1, versos 8 y 9, dice, y aquí está el efecto, ¿no? Un efecto resonante en esta iglesia en Tesalónica. Dice, pero saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado. ¿Estamos haciendo eso, iglesia? ¿Estamos siendo este amplificador para que las buenas nuevas de salvación sean divulgadas? Era tan potente el testimonio de estos hermanos en Tesalónica que el apóstol Pablo tuvo que callar. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. El poder de un testimonio consistente, el poder de una conversión real. Verso 9 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes y de cómo se convirtieron, escuche bien, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Quisiera mencionar acá, alguien dice acá, pero yo no tengo ídolos. Yo no le rezo a un yeso, ni tengo figuras en mi casa, eso no me alcanza. Pero los ídolos más difíciles de diagnosticar no son esos que hacemos los hombres con nuestras propias manos. Los ídolos más difíciles que nosotros tenemos están levantados en nuestro propio corazón. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, es una experiencia que también debemos necesariamente tener cada uno de nosotros y pedirle al Señor que a través de su Espíritu y por su palabra nos ayude a identificar nuestros propios ídolos. Nuestros propios ídolos. Iglesia, la verdadera conversión traerá como fruto un profundo cambio en el propósito de nuestras vidas. Así como fue en la experiencia del apóstol, así como en la de los tesalonicenses. Ahora, escúcheme bien, ahora vivimos para Cristo. En medio de todas nuestras responsabilidades, desafíos de vida cotidianos, vivimos para Cristo. Hemos renunciado a la fantasía del yo hago lo que quiero para aceptar la verdad de que haremos lo que Cristo, nuestro Señor, quiera. Les repito esa idea. Hemos renunciado a la fantasía del yo hago lo que quiero para aceptar la verdad de que haremos lo que Cristo, nuestro Señor, quiera.
Quisiera ahora, al finalizar esta enseñanza, bajar esto de la conversión a nuestra propia experiencia y decir que no son frecuentes, o no son más bien poco frecuentes, los cortocircuitos en este sentido que experimentamos nosotros. Muchos de nosotros sabemos estas verdades, pero hay algo que impide muchas veces que esa conversión genuina se manifieste. Y tal vez el primer caso es el caso de la falsa conversión. Cuando no hay una verdadera conversión, por lo tanto, los cambios van a ser superficiales y momentáneos. No hay reorientación de vida, no hay sometimiento al Señor, no ha habido una verdadera conversión. Y tenemos algunos casos bíblicos. En primera de Timoteo 1, 18 al 20 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Se da cuenta? Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres, Himeneo y Alejandro, habían sido parte de la iglesia, pero se habían apartado de la verdad. Eran conversos nominales. Y el apóstol Juan, en su primera carta, 2, 18 al 20, dice lo siguiente: hijitos míos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Pueden haber ciertas manifestaciones de conversión, asistencia a la iglesia, ofrendar, hablar con los hermanos, adoptar el lenguaje cristiano, y no necesariamente haber conversión. Se pueden adoptar las formas, pero no el fondo. El fondo es obra de Dios. Dice el Evangelio de Juan, ¿no? Todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De allí la necesidad, amados hermanos, de preguntarnos si realmente somos personas convertidas a Dios. Estar en esta situación, pienso yo, es más peligroso que nunca haber oído el Evangelio. Estar en esta situación de pensar que soy creyente, pero que en realidad no lo soy, es más peligroso que ser incrédulo. Porque el incrédulo nunca ha sido expuesto a la verdad. Ruego a Dios esta mañana, si alguien en esta sala está en este escenario, el Espíritu te lo pueda revelar y pueda abrir tus ojos a la verdad, para que puedas venir de verdad en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor. Porque los años en la iglesia no te van a salvar. Adoptar actitudes cristianas no te va a salvar. Hablar como cristiano, juntarte con cristianos, comprar literatura cristiana, escuchar música cristiana, haber nacido en una familia cristiana, nada de eso te va a salvar. Tienes que nacer de nuevo. Segunda a los Corintios 13:5. Póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que verdad no pasen la prueba? Ese es el primer caso, una no conversión con apariencia de conversión. Y el segundo caso es cuando el creyente es convertido, y aquí yo creo que estamos todos en alguna medida, pero porfía constantemente con Dios. De cierta manera quiere seguir siendo su propio Señor,
Y esta es una verdad para todos los que estamos aquí, en distintos grados, algunos más, unos menos, pero todos estamos en esta lucha. Hacemos prevalecer muchas veces nuestros planes y los vestimos de propósito de Dios. Decimos, este es el plan de Dios para mi vida, cuando en realidad es tu propio plan, es tu propio sueño. ¿Qué pasa entonces? ¿Podrá un genuino creyente hacer prevalecer sus planes en contra de los planes de Dios? Nadie puede hacer eso. Ni el creyente ni el no creyente. Nadie puede hacer prevalecer sus propios planes por sobre los de Dios. Porque Dios es soberano, lleno de poder, lleno de autoridad. Y pensaba en esto, creo que el caso que mejor lo ilustra es el caso de Jonás, el profeta del Antiguo Testamento. Vamos a Jonás capítulo 1, versos 1 al 3, dice, escuche, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Cuando leía este texto, me acordaba de nuestro texto inicial, y es como la vereda contraria a lo que hizo Saulo. Miren lo que hace este hombre, Jonás, en el verso 3. Jonás se levantó, hasta ahí va bien, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¡Qué absurdo! Tú puedes esconderte donde quieras, pero nunca vas a poder esconderte de Dios. Y descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué sigue en el relato? Bueno, hubo una gran tormenta en ese barco, se empezó a buscar el responsable, se llegó al responsable, el responsable era Jonás, porque esa tormenta había alcanzado ese barco por propósito de Dios. La única salida, ¿cuál fue? Echar a este hombre al mar. Acto seguido, Jonás 1:17 dice, y el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás desobedece, ¿sí? Desobedece al Señor. Un profeta desobedece de manera activa, intencional. Como que Dios le dice, anda a esta dirección y él va a otra. Pero eso no es gratis. Desobedecer a Dios, iglesia, no es gratis. No lo es en la experiencia de Jonás y tampoco es en la nuestra. ¿Qué trajo la desobediencia de Jonás? Una gran tormenta, afectó a personas que estaban allí con él, que salieron lesionadas, podríamos así decirlo, producto de su desobediencia. Y también en el no mejor lugar que el Señor le preparó, el estómago de un pez. Nosotros lo leemos así, pero usted imagínese cuando ha tenido la oportunidad de ver un pez. ¿Cómo es eso? No tenía una suite 5 estrellas y Jonás dentro de la boca. Estaba en la boca, estaba en el estómago de un pez, hermanos. 3 días. El Señor lo tuvo que poner a remojar a este hombre. ¿Qué nos enseña esto? Podemos tomar nuestras propias decisiones independientes de la voluntad de Dios, pero prepárese a sufrir las consecuencias. Esto es aplicable a todo tipo de decisiones que tomamos. Decisiones muy importantes, a otras tal vez menos trascendentes, diríamos. Cuando decido con quién me voy a casar, por ejemplo. Los creyentes debiésemos querer casarnos con personas creyentes. No solo debiésemos querer, es lo que debiésemos hacer, pero de verdad creyentes. ¿En qué país voy a vivir? Hoy día que la inmigración es algo cada vez más cotidiano. ¿En qué país voy a vivir? Y lo que sigue, ¿en qué iglesia me voy a congregar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué créditos voy a tomar? ¿En qué voy a gastar mi dinero? Toda decisión, escúcheme bien esto, toda decisión que nosotros tomamos está reflejando mi grado de obediencia y dependencia a Dios y el conocimiento de su palabra. Toda decisión, grande o pequeña, va a reflejar mi grado de obediencia a Dios y de dependencia
y el conocimiento de su palabra. Cuanto más tú conozcas la voluntad revelada de Dios en su palabra, podrás, por cierto, tomar decisiones más ajustadas a la voluntad del Señor. Y aquí quiero ejemplificarlo así. ¿Es siempre ganar más dinero una razón justificada para cambiarse de trabajo? ¿Es siempre ganar más dinero una razón justificada para cambiarse de trabajo? ¿Qué piensa usted? No. Si ese trabajo te va a restar tiempo para Dios y para tu familia, sigue ganando lo que estás ganando. Si ese trabajo te va a tener un costo espiritual y familiar, sigue ganando lo que estás ganando. El otro día hablaba con un hermano de la congregación y me contaba el testimonio de quien es su jefe y fundó su empresa, hoy día una empresa mediana, importante. Y lo mucho que él luchó en el inicio para poder levantar esa empresa. Pero ¿sabe cuál fue el costo de levantar esa empresa? Perdió su familia. Perdió su familia. Tenemos que poner todo en balanza, hermanos. La historia de Jonás nos demuestra que no podemos acelerar el cumplimiento del plan de Dios. Amén. Usted no puede ir más rápido de lo que Dios programó. Yo tampoco, la iglesia local tampoco. No podemos ir más rápido de lo que Dios estableció. Pero si somos obedientes, iremos al paso que Dios programó. Y eso sí es bueno. Ahora, si actuamos como Jonás, al menos desde nuestro reloj, ¿cierto? Desde nuestra perspectiva, vamos a estar atrasando los planes de Dios. ¿Sí? Iglesia, hermano, hermana, que estás aquí, ¿por qué he querido traer esta predicación este año, iniciando este año 2024? Porque me parece muy pertinente y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos a actuar durante este año y en adelante. ¿Seremos un Saulo? ¿O seremos más bien un Jonás? ¿Seguiremos moviéndonos por colores propios, por motivaciones propias? ¿O tendremos la firme intención de ponernos bajo la voluntad del Señor? Hace 10 años yo tomé 2 diplomados de mi carrera. Ustedes saben, soy médico veterinario. Y en ese año hice 2 diplomados. Un diplomado de cirugía y un diplomado de animales exóticos. Mi plan era, una vez terminado eso, instalar mi propia consulta. Pero ese era mi camino a Damasco. Particular. Porque Dios me bajó de ahí, me echó a tierra ese plan. Y alguien podrá decir, pero bueno, fue solo dinero perdido. No lo tengo tan claro. Quizás el Señor estaba preparando mi cerebro para lo que venía de prepararme la palabra del Señor. Quizás, digo yo, una posible explicación. Pero hermanos, es mejor perder en este mundo y ganar para el reino de Dios. Es mejor perder en este mundo y ganar para el reino de Dios. La conversión genuina es traumática, es reorientadora. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para vivir nuestros maravillosos sueños carnales. Vivimos para aquel que lo dio todo por nosotros para redimirnos, para perdonarnos, para cambiar nuestro corazón, para sacarnos de la muerte espiritual. Grábate bien eso, amada iglesia, de cara a este año que comienza. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias esta mañana por esta enseñanza. Te ruego, Dios, que en nuestro corazón, en nuestra alma, haya acogida, Señor, de manera que podamos conducirnos en conformidad a tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.